¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Saludos. Hoy es día miércoles. Gracias al Señor y estoy contento de poder llegar a ustedes. Ayer terminamos los 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Si nosotros nos quedáramos solo allí, pues prácticamente estaríamos cortos de revelación porque aunque la Biblia finaliza en Apocalipsis, y si usted lee cuidadosamente Apocalipsis en el capítulo 20, ahí nos hablan de los 1000 años, del milenio. En realidad el capítulo 20 se centra en la enseñanza del milenio. Si usted quiere, vamos ahí, pues vamos a leer ahí para que podamos dejar buenas bases, que estas bases sirvan para entender lo que continúa. De acuerdo a lo que Dios me ha permitido enseñarles a ustedes por muchos años, siempre la palabra de Dios es to be continued. Nunca Dios revela de una vez todas las cosas. Para que nosotros entendamos todo lo que hemos entendido hasta esta fecha de Dios, Dios ha hablado de muchas maneras. Y eso lo certifica Hebreos. Hebreos dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Habló a los padres por los profetas. En estos postreros tiempos nos habla por Hijo. Así dice una versión, nos habla por Hijo. Y nosotros debemos poner mucha atención. Fíjese que el capítulo 20 de Apocalipsis dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea que cuando Cristo regrese, van a suceder muchas cosas. Entre ellas va a suceder que la iglesia va a subir al aire a recibir a Cristo, que Él viene y va a juzgar a todas las naciones. Él va a establecer su reino. Él va a atar a Satanás y dice que lo va a arrojar al abismo y lo va a encerrar. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No dice la cantidad de tiempo que va a ser desatado, pero siempre es muy poquito tiempo el que Dios deja trabajar a Satanás. Yo me atrevo a decir que 3 años y medio es lo que Dios usa siempre para limpiar la tierra y derrotar a sus enemigos. Inmediatamente después de eso, y todas las Biblias de nosotros tienen títulos, y aquí tiene el título El reino milenial de Cristo. Y ese empieza a decir de esta manera: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, que quiere decir que resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Mire, usted no se deje de llevar por conceptos de los teólogos, porque los teólogos lo que hacen muchas veces es confundir a la gente en vez de ayudarla a que entienda cómo funciona el propósito de Dios. Usted aquí puede darse cuenta que la gente que no adoró a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca
en sus frentes ni en sus manos. Y usted sabe que de acuerdo a la palabra de Dios, estos son cristianos. Porque solo los cristianos son los que se rehúsan a ser marcados por la bestia. Solo los que son de fe. Porque el que se deja marcar de la bestia nunca ha sido un cristiano. Pero eso no significa que en el tiempo de la bestia no van a haber cristianos aquí. Entonces note pues que usted tiene que arreglar sus doctrinas, sus enseñanzas, tiene que tenerlas en una forma didáctica, porque si no nadie va a entender el orden de los asuntos. Yo soy un hermano, soy su humilde servidor, pero a mí no me gusta especular con la palabra de Dios, ni me gusta estar jugando con los hermanos, mucho menos engañarlos. Porque usted sabe que en la enseñanza de la Biblia hay mucho engaño. Usted puede leer eso en Mateo 24. Dice que en el nombre del Señor van a venir muchos engañadores. Muchos no entienden eso. No entienden que Dios mismo manda a muchos engañadores para probarnos y saber cuánto amamos verdaderamente su palabra para no permitir que nos engañen. Entonces, yo quiero que usted por favor comprenda que después de que entendimos todo el trabajo de Dios en el Nuevo Testamento, tenemos que ver cómo nos prepara Dios para que entendamos lo que va a pasar después del milenio. Porque todo lo que sucede en el tiempo del milenio está contemplado como asuntos pertenecientes al tiempo. El tiempo establecido por Dios son 7,000 años, o sea que usted tiene que darse cuenta que Dios trabaja en ciclos. La Biblia tiene cumplimiento cada 7,000 años, cada 7,000 años, cada 7,000 años. Por eso, cuando estudian la Tierra, saben que la Tierra, desde que Dios la creó, nadie sabe cuánta edad tiene la Tierra, especulan. Algunos dicen esta tierra de acuerdo a nuestros cálculos, y ellos como científicos, arqueólogos, geólogos, etcétera, ellos dicen tiene 8 millones de años. Otros dicen tiene 100 millones de años. Bueno, sea como sea, usted tiene que entender que Dios trabaja en ciclos de 7,000 años. Eso es lo que revela la palabra de Dios. 6 días de trabajo y 1 de descanso. Así que los 6,000 años de trabajo es todo lo que Dios le permite al hombre hacer desde que lo pone en el jardín del Edén hasta el año 6,000, cuando aparece el Señor Jesucristo de regreso y establece su reino, y a ese reino de 1,000 años se le llama descanso. Esos ciclos son, yo no sé cuántos, porque no está revelado cuántas veces se han repetido esos ciclos, pero sería bueno que usted entendiera el ciclo al cual usted pertenece, porque 7,000 años deja Dios operar al hombre viejo, que está representado por Adán. O sea que Adán, con todos sus descendientes, hasta el final del milenio, solo lo dejan actuar en esta tierra por 7,000 años. Eso es importante entenderlo. Si usted alcanza a ver eso, entonces usted se va a dar cuenta que la Biblia es un libro tan precioso, porque resulta que en el capítulo 21 y 22, allí ya estamos fuera del tiempo. Mire cómo empieza el 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Así empieza el capítulo 21, para enseñarnos el trabajo de nuestro Padre Celestial en la eternidad futura, porque el capítulo 21 y 22 pertenecen a la edad futura. Haga caso y cuenta, en el capítulo 20 terminan todos los tratos con los hombres viejos,
con los hombres naturales, los hombres de carne y hueso, los hombres que fueron hechos y formados. El hombre fue hecho y formado. Usted sabe que desde Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Y no tenemos necesidad de especular, sino que sencillamente ajustémonos a la sencillez de la palabra. Para mí, discúlpenme, pero para mí la palabra de Dios es bien sencilla. Los hombres la complican. Los hombres, en vez de explicarla, la complican. Y cuando ya la tienen complicada, la quieren explicar. Y toda complicación cuesta mucho explicarla. Pero cuando uno se apega a la sencillez del Espíritu Santo, la sencillez del Espíritu de Dios, sencillamente en el principio creó Dios los cielos y la tierra vino a estar desordenada y vacía, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Desde el principio Dios quiere que tú entiendas que esa tierra y ese cielo que Él creó se corrompió. Pero después de eso Él envía la luz, lo restaura. No se quedó en tinieblas. Pero un punto importante es que tú te des cuenta que desde el principio de la Biblia, el Dios que se revela a nosotros es plural. Pero no lo compliquemos. Porque hoy día muchos no entienden al Dios plural. Ese Dios plural que se llama Elohim. Elohim en hebreo es el Dios plural. Y ustedes saben, y yo lo he compartido en otras oportunidades, que los judíos mismos, en determinado momento, tuvieron que cambiar sus conceptos debido a que ellos se desarrollaron alrededor de personas politeístas, personas de muchos dioses. Y por eso los judíos, léelo, yo he estudiado la historia. En la historia, en determinado momento, los judíos dijeron, no podemos hablar de un Dios plural. Tenemos que presentar nuestra doctrina en una forma de un Dios que no es como lo enseñan los demás. Toda la gente enseña la pureza de la palabra de Elohim, que es un Dios plural. Porque de hecho, Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu. De hecho, Él es Dios y Él es el Cordero. Espérate, vamos a ir entendiendo porque al terminar el trabajo de Dios del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que ver que Dios nos va a seguir hablando de su trabajo. O sea que Él no concluye el trabajo al terminar el milenio. No, después de terminar el milenio, aún el apóstol San Pablo, en 1 Corintios 15, 25, 26, 27, allí Pablo toca estos puntos. Ahí Pablo toca que el trabajo de Cristo en el tiempo se termina, pero Cristo pasa al trabajo de la eternidad. Es más, desde ahorita ya Cristo está en el trabajo de la eternidad, pero como su esposa todavía está aquí, porque Él en resurrección fue trasladado de la tierra al cielo y Él ahora está en el trono. Pero como nosotros por la palabra de Dios entendemos al Dios plural, este no es un estudio para certificar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, pero todo el tiempo va a resaltar esa verdad. Y no debemos ignorar que Él desde el principio de la Biblia se revela como tal. Entonces les repito otra vez este asunto de que muchos han complicado la enseñanza al grado que hoy día los cristianos están divididos en cristianos que creen
en la triunidad de Dios y en cristianos que no creen la triunidad de Dios. Y si usted se da cuenta, se pelean los dos grupos, pelean las dos escuelas, pelean, están siempre divididos, no tienen un amor genuino, no hay en ellos una afinidad, no hay en ellos un deseo de mostrar el cariño entre uno y otro, aun cuando la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. Bueno, usted va a encontrar que por las doctrinas, por las enseñanzas, hay más de 4.500 grupos en el mundo entero enseñando cosas distintas. O sea que tenemos que entender que la confusión está entre los cristianos. Babilonia, que es una figura en el Antiguo Testamento para enseñar la confusión, vino por causa de eso, de buscarse un nombre para sí mismos. Usted lo puede leer, ahí está escrito. Entonces pidámosle a Dios pues que entendamos que desde el principio de la Biblia Dios se revela como un Dios plural. Hagamos al hombre. Dios no va a hablar de esa manera si Él fuera un Dios singular. Ahora, usted puede ser que tenga problemas de entender eso. Puede ser que humanamente hablando no lo pueda desentrañar, porque para poder entender a Dios usted tiene que recibir revelación de Dios, pero es lógica. La revelación de Dios es lógica. O sea que Él lo que quiere que usted entienda, y por eso le pone un ejemplo y otro y aquí y allá. Le da infinidad de ilustraciones para que usted entienda. Aún en el Nuevo Testamento nos vuelve a explicar en Lucas, nos pone al padre que tiene un hijo pródigo, nos pone al pastor de las ovejas y nos pone a una mujer que pierde el dracma. Si usted no tiene visión, si usted no tiene dirección, usted no va a poder identificar a Dios que se le está ilustrando. Porque Dios le dice a usted, mira, yo quiero que entiendas que yo soy el papá del hijo pródigo. Y soy además de eso el pastor de las ovejas. Y soy además de eso la mujer que pierde su dracma, su moneda, y la busca afanosamente hasta encontrarla. Entonces Dios todo el tiempo en la Biblia nos va a mostrar esa gran verdad de su pluralidad. Es correcto, escúcheme bien, decir que nosotros servimos al Dios plural, al Dios Padre, Hijo y Espíritu, porque esa es la revelación pura de la Biblia. Si usted le pregunta a los judíos, ellos le van a decir, no, solo hay un Dios y se le apareció a Moisés. Y el Dios de nosotros que se apareció a Moisés está en el cielo. No es como dicen los cristianos. Los cristianos dicen que el Dios de nosotros se hizo hombre y después que se hizo hombre murió en la cruz y después de eso resucitó y se fue al cielo, pero antes de irse entró en ellos. Eso no es así, dice. Dios no es así. Pero nosotros no debemos tener problema con esas interpretaciones, porque la Biblia misma nos enseña que fue Dios el que le cerró el entendimiento a los israelitas, a los judíos, para que ellos no entiendan cómo es Dios como triuno. Entonces ellos tienen ese problema y Dios no les dio el Espíritu Santo a ellos, porque todo esto que yo estoy hablándole a usted solamente se puede entender si usted tiene el Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted es un judío. Usted es una persona con sus sentidos embotados. Es una persona, es lo mismo que un ateo. Un ateo, imagínese usted un ateo y dice, yo no creo en Dios. Ese está peor. Porque ese no solo tiene sus sentidos embotados, sino tiene una voluntad definida a que no quiere creer. Eso es peor. Porque cuando uno se define voluntariamente y uno dice, no, yo no creo eso, usted está descartando todo.
Nosotros no, los cristianos, nosotros no descartamos a los judíos. Es más, nosotros que tenemos un entendimiento correcto sobre el pueblo de Israel, nosotros oramos por ellos, porque nosotros al estudiar la palabra, nada menos, ¿se recuerda lo que estuvimos estudiando el domingo? ¿Se recuerda que estudiamos Mateo 13:44, donde dice que un hombre encontró un tesoro en el campo? Y dice que al haber encontrado ese tesoro en el campo, lo volvió a esconder y se fue a vender todo porque él sabía que ese campo era un campo carísimo. Aleluya. Y es Cristo, ese hombre que encontró el tesoro, y el tesoro es el reino de los cielos que tiene que ver con los israelitas y la iglesia. Entonces nosotros no podemos ignorar al pueblo de Israel. Pero volviendo a nuestra línea central de lo que estamos estudiando, porque estamos tratando de entender la transición que Dios va a hacer al finalizar el milenio. Gracias a Dios que nosotros hemos estudiado la venida de Cristo, la manifestación ¿cómo se llama?, del anticristo, del falso profeta. Sabemos que va a haber gran tribulación, sabemos que este mundo va a ser juzgado por la venida de Cristo, comenzando con la iglesia, porque el juicio comienza por casa. Pues conocemos tantas cosas, pero debemos aprender a ponerlas en orden. Ahorita me detuve un ratito porque les dije que aquí habla de que los que no recibieron la marca, ellos dice que van a resucitar y van a reinar con Cristo por 1000 años. Mire, vuelvo a repetírselo y vuelvo a leerlo. El reino milenial de Cristo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Fíjese. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea que en la primera resurrección solo tienen parte todos los que son creyentes. Por eso le dije, aquí no puede haber gente que no sea creyente. Entonces descarte la enseñanza de que la iglesia no pasa la gran tribulación. Porque muchos creen que la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Cómo voy a contradecir yo a mi Señor? ¿Cómo voy a contradecir yo al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo dice que esos que salieron de la gran tribulación en el capítulo 7 lavaron sus ropas allí. Son creyentes y ahora aquí nos los enseñan que al no haberse dejado marcar por la bestia en la gran tribulación, ellos participan de la primera resurrección. Ellos, gloria a Dios, van a reinar con Cristo por 1000 años. Y por eso dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene recompensa en la primera resurrección. La segunda muerte, la del lago de fuego, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, si tú estás aquí en la tierra, cuando Cristo regrese, escucha bien. Si estás aquí, esa es otra categoría si estás vivo. Pero aquí hay personas que murieron en la gran tribulación y que no se dejaron marcar de la bestia. Significa que eran cristianos perseguidos. Por favor, hermano, te dije, no cambies el hablar divino, no cambies el concepto del Espíritu Santo. Esos van a reinar con Cristo 1000 años. Entonces por eso te vuelvo a repetir, si yo estoy aquí en la tierra cuando empiece la gran tribulación, me van a perseguir por ser cristiano. Si yo predico que yo ya me fui, tengo que tener muchas bases bíblicas para saber que para eso se necesitaba ser de una categoría con los créditos requeridos.
Yo no te estoy diciendo que no hay arrebatamiento antes de la gran tribulación. Claro que lo hay. Y la Biblia lo enseña. Pero también enseña que hay personas que no pertenecen a ese arrebatamiento. Hay personas que se van a quedar en la gran tribulación porque es de la única manera que van a dar la altura para participar en el reino de Cristo. Aquí lo dice, hermano, no te hagas bolas. Sé sencillo, sé humilde, estudia con un corazón dispuesto. Así que en lo que respecta a prepararnos para entrar al trabajo de el futuro, para entrar al trabajo de Dios de la eternidad, porque eso es lo que estamos tratando de señalar. No he podido cerrar totalmente la enseñanza, pero estamos en esa transición, y esa transición de pasar de los tratos del hombre viejo, que son 7,000 años, para entrar a los tratos de Dios, que son en el Espíritu, porque los tratos de Dios van a seguir en la vida del Espíritu. Acuérdate del salmo que Él nos pastoreará más allá de la muerte. Aquí yo puedo decirte con toda, pero con toda autoridad. Solo pon atención, disciérnelo y aliméntate. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1,000 años. Mira pues, ¿cómo me van a decir a mí que no van a haber cristianos aquí en la gran tribulación si tienen que predicar la palabra? Y los tienen que perseguir por predicar la verdad. Entonces, por favor, mira cómo es la transición, pues cómo finalizan los tratos de Dios con el hombre viejo. Y luego dice que vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte, dice nuestra versión. Otra versión dice el que tiene recompensa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo en el milenio. Sacerdotes de Dios y de Cristo en el milenio. Gente que murió perseguida, gente que tiene el Espíritu Santo. Otra enseñanza que dicen que cuando sea la gran tribulación ya no está aquí el Espíritu Santo, ya no estará aquí el Espíritu Santo. Oiga, hermano, si con el Espíritu Santo a puras penas la vamos a hacer, dicen allá en el rancho, contimás sin el Espíritu, hermano, cuanto más sin el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir estudiando estos mensajes, y mi carga, vuelvo a repetirle, es entender cómo está escrita la Biblia, cómo se desarrolla, cómo es que llegamos a un final y cómo llegamos a un nuevo comienzo. Si el Señor nos permite, pues yo continúo el viernes en la localidad y el domingo, pero vuelvo a anunciarles. Del 5 de mayo al 21 de mayo no estaré predicando. No estoy enfermo, estoy sano por la gracia de Dios. Pero si en caso me muriera, les van a avisar. Pero les digo esto porque casi siempre cuando paro de predicar en el Facebook o en el Spotify o en el YouTube, inmediatamente me entran textos. Pastor, está enfermo. Pastor, ¿qué le pasó? Pastor. Hay un dicho en inglés que dice, no news, good news. Así que si no me miras del 5 de mayo al 21 y no te avisan que me morí, son good news. Son buenas noticias. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu servidor, hermano José Carrillo. Ya sabes que yo predico solo para bendecir a la gente. Yo predico no para ser famoso, no. Yo predico para bendecirte. Si tú eres humilde, tú que me estás escuchando, si eres humilde, vas a anhelar estudiar la palabra en la forma que Dios me ha permitido estudiarla a mí. Por supuesto que no es una revelación privada. Yo no estoy hablando de ninguna revelación privada. Lo que yo enseño lo aprendí con hermanos que son mejor que yo.
Son hermanos que recibieron la revelación de Dios, no enseñaron un evangelio aprendido, sino un evangelio revelado, tratos de Dios, personas preciosas que aprendieron la Biblia para pasárnosla a nosotros y nosotros se las pasemos a otros. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima.